su Biblia en este libro, segunda carta a Timoteo, y en el capítulo 4 vamos a leer los primeros versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante hasta el 8. Dice así la bendita palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Bueno, hermanos, acabamos de leer una porción simplemente gloriosa y sublime de las Sagradas Escrituras. Este es el testimonio de los últimos días, o tal vez de las últimas horas, de este maravilloso hombre de Dios. Y aunque estaba a punto de perder su vida por causa de Cristo, podemos ver en estas palabras que no hay lamento alguno. No dice, qué injusto lo que me está sucediendo en esta cárcel, yo no lo merezco. Tampoco hay reclamos de su parte. Él no dice, pero Dios, ¿por qué a mí? Hay satisfacción del deber cumplido. Él dice, he peleado la buena batalla. Hay gratitud en medio de las circunstancias difíciles que está atravesando. Me está guardada la corona de justicia. Hay certeza total en este hombre, en sus palabras, una certeza de una fe genuina, plena. Estoy seguro que el Señor juez justo me dará en aquel día un premio, una corona. Por cierto, este versículo 7 es lo que yo llamaría un epitafio glorioso, porque tal vez el epitafio de Pablo podría ser: aquí yace un hombre que peleó la buena batalla, que acabó la carrera y que guardó su fe hasta el final. Por cierto, hermano, ¿qué diría tu epitafio? El epitafio de tu vida. Tal vez aquí yace un hombre que nunca se perdió un partido de fútbol, ni un concierto, ni un domingo en la cama. O tal vez aquí yace un hombre que murió, pero alcanzó a pagar la última cuota de su carro. O tal vez aquí yace una mujer que siempre vistió a la moda y obtuvo todo lo que quiso menos ir al cielo. Aquí yace un hombre que cuando murió nadie lo echó de menos porque vivió solamente para sí mismo. Aquí yace alguien que le sobró tiempo para disfrutar de los placeres y le faltó tiempo para Dios. Aquí yace alguien que no faltó un solo domingo a su congregación, pero nunca le entregó su vida a Cristo. Hermanos, que ojalá el epitafio de Pablo nos inspire en esta mañana a cada uno de nosotros para evaluar nuestra vida y para vivir para la venida de Cristo. Pero cómo un hombre como Pablo, que está a punto de morir y en esas circunstancias tan difíciles, está satisfecho y lleno de esperanza, porque Pablo amaba a Cristo y anhelaba encontrarse con aquel para el cual él vivió. Pablo amaba la venida de Cristo y por eso he titulado este autoexamen de conciencia: ¿amas la venida de Cristo? ¿Amas la venida de Cristo? Ahora, quiero que noten que este mensaje no se titula ¿crees en la segunda venida de Cristo? Porque tal vez aquí todos podemos decir que creemos en la venida de Cristo. Tampoco se titula
¿Te preparas para la venida de Cristo? Porque algunos tal vez se preparan por temor al juicio venidero, pero no por amor a Cristo. Pero se titula ¿Amas la venida de Cristo? Porque amar no es simplemente creer, hermanos. Amar no es solamente prepararse por obligación u otras motivaciones. Amar es anhelar, es desear que ese día llegue. En otras palabras, amar la venida de Cristo es tener un afecto profundo, un deseo real de que suceda su manifestación pronto. Es hacer de tu oración constante, sí, ven, Señor Jesús. Y por eso hoy te voy a compartir 4 evidencias de que amas la venida de Cristo. Para que cada uno de ustedes, mis hermanos, se haga un autoexamen de conciencia y evalúe si tú amas la venida de Cristo. Entonces vamos con la primera evidencia: fidelidad a la palabra de Dios. Fidelidad a la palabra de Dios. Versículo 2 de 2 de Timoteo capítulo 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El que ama la venida de Cristo es fiel a la palabra de Dios. La cree, la vive, la predica en todo tiempo. Escuchen, la predica en todo tiempo. Y la razón la encontramos en el versículo 1. Dice el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces el que ama la venida de Cristo está totalmente convencido de que Cristo viene como juez. Él sabe que Dios juzgará su vida por lo que haga con su palabra, pero también Él sabe que sobre la base de las verdades del Evangelio, Él también juzgará a cada persona en este mundo. Y en consecuencia Él sabe que si las personas no conocen el Evangelio, se van a condenar eternamente. Y eso es algo que a Él lo motiva a predicar la palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento. En todo momento la palabra de Dios debe estar en nuestra boca si amamos la venida del Señor. Es fiel a compartir ese mensaje, no lo adultera, no adultera la palabra de Dios para quedar bien con las personas o para que lo aplaudan o para que se congracien con Él. Miren el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces no predica para agradar a las personas, no espera el aplauso de ellas, sino agradar a su Señor. Vamos con la evidencia número 2. Sobriedad en su manera de vivir. Eso está en el versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Entonces vemos en esta porción que es alguien que se toma su vida espiritual en serio. Se toma su vida espiritual en serio. El ejemplo tal vez más preciso de esto es la parábola que se encuentra de las 10 vírgenes en Mateo 25. Pero no lo busque, creo que todos la conocemos, simplemente se las voy a parafrasear. Son 10 vírgenes que todas se quedaron dormidas, pero había 5 insensatas y 5 vírgenes prudentes, ¿correcto? Entonces, al final, las 5 prudentes vivieron sobrias, estaban atentas y preparadas para encontrarse con su esposo, mientras que las otras vírgenes no se prepararon, y tal vez no se prepararon porque estaban muy entretenidas en las cosas de este mundo. Y por eso alguien que ama la venida de Cristo no vive su vida entretenido. Segunda de Timoteo 2:4 dice lo siguiente, segunda de Timoteo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tristemente muchos cristianos vivimos muy entretenidos en la infinitud de pasatiempos de este mundo. Pero 1 Corintios 6:12 dice lo siguiente, 1 Corintios 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este aparato, hermanos, el celular, se ha convertido prácticamente en algo indispensable para cada uno de nosotros. Definitivamente, eso es una realidad que no podemos negar. Pero mi hermano, tenga mucho cuidado de no desperdiciar su tiempo entretenido en cosas que no convienen, que tal vez no son malas, que no son pecado, pero no conviene. No desperdicie su vida en estas actividades. Y muchas veces no tenemos tiempo para dedicarle al Señor para alimentarnos espiritualmente, pero sí para gastarlo en estos aparatos. Entonces, alguien que ama la venida de Cristo vive con sobriedad, no vive dormido, sabe que el novio viene a medianoche. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces vemos en este texto que aparece 2 veces la palabra sobrio. El que ama la venida de Cristo vive una vida sobria. Leamos nuevamente el versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Entonces, alguien que ama la venida de Cristo vive con sobriedad y soportando las aflicciones, y no busca deleitarse en los placeres de la carne ni en los deleites de este mundo. Lucas 21:34, busque este texto, Lucas 21:34. Dice Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Esto obviamente hace referencia a la segunda venida de Cristo. Por eso alguien que ama la venida de Cristo es sobrio y soporta las aflicciones, y por esta razón no tiene amistad con el mundo. En Santiago capítulo 4, versículo 4, dice la Biblia, Santiago 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y por eso la palabra de Dios nos exhorta a no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y lo digo porque en este mismo capítulo, ahí en el versículo 10, vemos un ejemplo totalmente contrario al de Pablo. Dice el versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Entonces el que ama la venida de Cristo no ama este mundo. No ama este mundo. Y tal vez esta es una de las razones por las cuales algunos no aman la venida de Cristo, por la cual muchos no desean que Cristo regrese. Tristemente, muchos cristianos jamás harían esta oración: sí, ven, Señor Jesús. Sino más bien, ojalá tardes en venir. Porque aún hay muchas cosas que necesito hacer, aún hay muchas cosas que deseo alcanzar, aún hay muchas metas que no he logrado, aún hay muchas cosas en esta vida que me gustaría experimentar. Y tal vez aunque no lo digan ni oren de esta manera, su oración refleja ese deseo realmente que hay en su corazón. Por favor, no vengas aún, Señor. La realidad es que en el fondo de sus corazones eso es lo que desean. Y la razón es porque están muy cómodos en este mundo, porque desean disfrutar más de esta vida. Y esto nos lleva a la tercera evidencia. Tercera evidencia: fidelidad permanente hasta el final. Fidelidad permanente hasta el final. Versículos 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Su meta, como vemos, no es vivir muchos años hasta llegar a ser anciano, como tal vez muchos queremos. Él acepta la muerte con confianza. Su meta es escuchar de los labios de Dios decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso está en Mateo 25, 21. Pero alguien que ama la venida de Cristo pelea la buena batalla. Dice Primera de Timoteo 6:12, Primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, alguien que ama la venida de Cristo procura dar testimonio a este mundo de su identidad como hijo de Dios. Dice además el versículo 7, he acabado la carrera. Él persevera hasta el final en su vida. El que ama la venida de Cristo no es un cristiano de temporadas, es un cristiano de toda la vida. No es un cristiano solamente cuando las cosas están marchando bien, sino que se mantiene fiel a Cristo en medio de cualquier circunstancia que esté atravesando, por difícil que ésta sea. Vamos con la cuarta evidencia. Cuarta evidencia. Anhela el galardón de Dios. Anhela el galardón de Dios. Eso está en 2 Timoteo, en el capítulo 4, versículo 8. Dice este texto: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, hay un anhelo profundo en aquel que ama la venida de Cristo, porque su Señor venga. Es un anhelo profundo por la recompensa divina, porque tiene la certeza de que su tesoro está en el cielo, no aquí en la tierra. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces vemos que aquel que ama la venida de Cristo tiene su mirada puesta donde está sentado Cristo, en los lugares celestiales. Él sigue el consejo de Pablo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese es alguien que ama la venida de Cristo. Y vemos un ejemplo muy diciente de esto que les estoy diciendo en Hebreos capítulo 11. Busque este texto conmigo, hermano. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Noten algo, hermanos, todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que recibirían su galardón cuando Jesucristo viniera. Ellos estaban seguros de esto. Versículo 14. Porque lo que esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquel que ama la venida de Cristo en lo más profundo de su ser está hastiado de transitar por el desierto de este mundo. Se entristece de ver todo lo que sucede en este mundo caído como consecuencia del pecado, y se aflige profundamente de su propia miseria y desea ser liberado de esta condición cuanto antes. Por eso añora una vida mejor. Pase al versículo 24, ahí de Hebreos 11, versículo 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya hombre, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, al igual que Moisés, todo aquel que ama la venida de Cristo rechaza los privilegios de este mundo, los placeres de este mundo y las riquezas que este mundo ofrece, porque tiene puesta su mirada en el galardón. Por eso soporta pacientemente las pruebas, el sufrimiento, las adversidades, las tribulaciones, las cosas que no entiende y que le duelen tanto a su alma, las necesidades que muchas veces tiene que soportar y padecer, porque su Señor es su mayor tesoro, su mayor riqueza, su mayor galardón, porque Cristo es el sumo bien de su vida. Alguien que ama la venida de Cristo sabe que su verdadera ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Alguien que ama la venida de Cristo está convencido de que para él el morir es ganancia, y por eso su oración constante es: sí, ven Señor Jesús. Y ya para finalizar, leamos Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. ¿Ya tiene el texto, hermano? Apocalipsis 22:12. Dice este texto, Apocalipsis 22:12: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Este versículo todo el tiempo lo lleva en mente. He aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto lo abraza con todo su corazón, hermano. Y hoy les hago una pregunta, mis queridos hermanos: ¿amas la venida de Cristo? ¿Amas realmente la venida de Cristo? ¿O qué estás amando? Porque vimos claramente que no podemos amar la venida de Cristo mientras amemos este mundo. O somos como Demas, que dejó el evangelio y dejó el caminar con Cristo porque amó a este mundo, o somos como Pablo, que permaneció hasta el final porque tenía su esperanza en mayores recompensas, en el galardón, en la eternidad, donde estaba realmente su ciudadanía, su identidad. Que Dios nos permita amar la segunda venida de Cristo, hermanos. Oremos. Amado Señor, quiero darte gracias por tu bendita palabra, que siempre habla en nuestras vidas, Señor. Nos confronta con la realidad de nuestra pálida y tibia condición espiritual, Señor. Hoy yo te pido perdón de una manera profunda, Señor, porque soy consciente de que hemos estado tan ocupados en las cosas acá abajo del sol, de la tierra, que realmente no deseamos tu venida. Tal vez hace mucho tiempo, entre los que estamos aquí, nunca hemos orado esto, Señor. Oh Señor Jesús, ven pronto. Oh Dios, tal vez en el fondo lo que deseamos es proseguir acá, Señor, y disfrutar de las cosas temporales que ofrece este mundo, Señor. Perdónanos por esa tibieza, perdónanos por tener un pie en el cielo y un pie aquí en la tierra. Perdónanos porque a veces no entendemos el galardón tan maravilloso que tú has establecido para nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a copiar las pisadas del apóstol Pablo y de aquellos hombres y mujeres que incluso estuvieron dispuestos a dar su vida y la de sus seres queridos antes de negar tu nombre, porque tenían puesta la mirada en el galardón, y aunque no recibieron aquí las cosas prometidas, sabían que algún día tú, oh Dios, los premiarías grandemente. Se damos gracias, Señor, por este mensaje, Dios mío, y que sigas sacudiendo nuestros corazones y nuestras vidas, y sigas moviéndonos a vivir una vida delante de ti, llena de piedad, llena de buenas obras, oh Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo, a quien es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.